Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Martín Font, soy el director de Comunicación y Educación Ambiental en Fundación Vida Silvestre. Y hoy vamos a estar haciendo un nuevo webinario, estamos ahí a punto de empezarlo. Es un webinario sobre especies amenazadas en el marco del programa de educación ambiental, que estamos realizando gracias al apoyo de la gente de Santander. Como vieron cuando hacemos las charlas presenciales, que damos un par de minutitos para que la gente se termine de acomodar y demás. Bueno, un poquito el motivo de mi presencia aquí en este momento tiene que ver con eso, con que todos los que vienen ingresando se puedan terminar de acomodar. Obviamente esta vez es cada uno en su casa, ojalá todos tengan armado un matecito como para tomar y a compartir este ratito todos juntos. El webinario no lo voy a estar dando yo, el webinario lo va a estar dando Soledad Moreno, con el apoyo de Fede Baggio, que ellos son parte de nuestro equipo de educación ambiental. Y como les decía, mi presencia aquí era simplemente darles la bienvenida, que arranquemos puntuales a las 10, dando un poquito unas palabras de comienzo. Y nada, ya vemos que están dando bien, que ya se está viendo, que estamos perfectos en la transmisión, así que desde mi lado simplemente agradecerles a todos que estén acá, agradecerle nuevamente a Santander, y le doy la palabra a Sole, que creo que es quien va a arrancar con esto. Bienvenidos a todos. Al final les digo una cosita más, pero ahora los dejo directamente ya con Sole y con Fede. Muchas gracias a ellos dos también por estar haciendo esto. Gracias. Hola, buenos días, ¿cómo están a todos? Bueno, nos encontramos acá en otro webinario de educación ambiental que vamos a empezar a dar. Supongo que si nos están acompañando es porque algo de la naturaleza les deben gustar los animales, las plantas, estar en la naturaleza, estar en contacto con la naturaleza. Así que vamos a estar hoy más o menos una hora hablando de naturaleza, hablando de biodiversidad y hablando de especies, de algunas especies emblema, ¿sí? Hay muchas especies en nuestro país, muchas especies nativas, pero vamos a tomar algunas como ejemplo, como emblema, para poder conocerlas un poco más, ¿sí? Pero primero, para empezar, ¿sí? Voy en realidad a dar una pequeña introducción para, antes de empezar a hablar sobre biodiversidad y especies, poder conocer un poquito más este oso hormiguero que ven acá, poder conocer a la fundación de la que somos parte, eh, esta Fundación Vida Silvestre que tiene más de 40 años en la conservación en nuestro país. Seguramente algunos de ustedes habrán visto alguna vez a nuestro logo, al oso hormiguero, que también es justamente es un emblema y es una especie nativa de nuestro país. Así que les quería contar un poco lo que hacemos desde la Fundación, en qué trabajamos, en dónde, ¿sí? Como les dije, tenemos más de 40 años y tenemos 3 oficinas, una en la ciudad de Buenos Aires, otra en Mar del Plata y otra que está en Misiones, en Puerto Iguazú. Y dado que tenemos un país muy extenso, muy grande, con muchas ecorregiones, con una gran diversidad de flora y fauna, la Fundación decidió trabajar en 5 ecorregiones que considera que son prioritarias, ¿sí? Entonces, en estas es donde pone toda su mayor energía, diríamos, para poder trabajar de diferentes aspectos. Nosotros hoy vamos a dar una charla de educación ambiental, pero obviamente la Fundación trabaja desde otros aspectos, como tiene que ver, por ejemplo, con la conservación. Las ecorregiones en las que trabajamos es Gran Chaco, Selva Paranaense, Pampas, mares y costas, Antártida y océanos australes, ¿sí? Y por último, contarles que van a ver o deben conocer al oso panda, que también es un emblema de una organización muy conocida, de la Organización Mundial de la Conservación, o como son sus siglas, WWF, y bueno, Vida Silvestre ya hace muchos años que se encuentra asociada a esta organización internacional, ¿sí? Y bueno, venimos a hablar de educación ambiental, ¿sí? Entonces vamos a empezar a hablar un poco de la educación y a qué conlleva la educación. Y un poco lo que creemos que lo que necesitamos es poder tener un cambio, generar un cambio cultural. Tenemos que empezar de alguna manera, poder acercarnos a la naturaleza. Somos naturaleza, somos parte de la naturaleza, somos animales, somos seres vivos, pero en algún momento de nuestro desarrollo como civilización empezamos a alejarnos un poco de la naturaleza y necesitamos empezar a retomar ese contacto, ¿sí? La naturaleza, vamos a ver en un ratito, cuando sigamos con la charla, todo lo que nos provee la naturaleza, cómo estamos, todo nuestro cuerpo, nosotros mismos somos naturaleza. Y necesitamos empezar a generar un cambio cultural, un cambio que va a ser lógicamente a largo plazo, pero este cambio cultural va a requerir de la educación como uno de los principales motores, ¿sí?
Y la educación ambiental, vamos a nombrar un poquito desde cuándo empezó a aparecer esta palabra, desde cuándo se empezó a hablar de educación ambiental, ¿sí? ¿Por qué educación ambiental, justamente? Hay muchos hitos, hay muchos momentos claves en la historia de la educación ambiental. Ahí puse uno, le voy a nombrar algunos más, pero en el 72, en la Declaración de Estocolmo, es donde se empieza a definir y hablar en cumbres internacionales, donde se juntan diferentes países, donde se empieza a hablar un poco de lo que es la educación ambiental y se empieza a hablar en realidad de contaminación. Esta cumbre tuvo después algunos, diríamos, algunas diferencias, algunas críticas, porque se hacía mucho foco en los países del norte y la contaminación que estos tenían por la industrialización. Pero no se hacía tanto foco en los países del sur, donde el motivo de la contaminación no era la industrialización, sino que había otros motivos como, por ejemplo, la pobreza. Entonces tuvo muchas críticas esta conferencia, pero bueno, sí se lo marca obviamente como un granito, porque por lo menos se empezó a hablar y se empezó a poner en agenda el tema ambiental. Después de este hubo otras charlas, otras cumbres que marcaron un precedente, y una de las más importantes fue, que la habrán sentido nombrar seguramente, fue la cumbre en Río, ¿sí? En Río de Janeiro. Esa fue un gran hito porque fue la primera vez que las partes, que los países redactaron algunos compromisos, entonces ya no era solo una charla, sino que además cada país en forma voluntaria, pero en cada país empezaba a firmar algunos compromisos en relación a los problemas ambientales. Y de esta cumbre además se desprendieron varios documentos. Uno de los documentos que quisiera nombrar es que uno sobre la biodiversidad, sobre una declaración sobre biodiversidad. Esa declaración vamos a retomarla más adelante en la charla, pero esta declaración también genera un precedente, genera un hito, porque se empieza a hablar de la importancia de la biodiversidad y la necesidad de hacer un diagnóstico y empezar a conservar la biodiversidad. Después, en el 2010, este documento se toma y se redactan metas, ¿sí? Unas 20 metas. Entonces ahí se pone también, diríamos, no solo queda un documento, sino se empiezan cada país que luego también adhiere a esas metas, a tener metas claras y tiempos establecidos para poder empezar a trabajar el tema de la biodiversidad en cada uno de esos países. Argentina ratificó claramente con estas metas, y después lo vamos a volver a retomar un poquitito. Pero para volver un poco, si no me voy por las ramas, para volver un poquitito a la educación ambiental, que es el tema y de lo que quiero hablar en esta diapositiva, es hablar de la importancia de la educación ambiental. Nosotros damos cursos de educación ambiental sobre diferentes temáticas: biodiversidad, por ejemplo, especies amenazadas, energía, residuos, problemáticas urbanas, pero todo está marcado en lo que es la educación ambiental. Nosotros creemos que la educación ambiental es transversal, si no hay una materia aparte en los colegios que hable de educación ambiental, sino que la educación ambiental está inmersa, está metida dentro de todas las materias. Podemos realizar educación ambiental a través de las matemáticas, a través de la educación física, a través de la química, de la lengua, etc. La educación ambiental trabaja con grupos sociales de diferentes grados y edades, ¿sí? No trabaja solo con los más pequeños, con los de primaria o con los de secundaria. También podemos generar y hacer educación ambiental con los mayores, ¿sí? En las escuelas de adultos, o hablando de la educación formal, pero también si hablamos de la educación informal o no formal, también hay otros grupos de edades a los que podemos llegar. Si la educación ambiental, la idea es que llegue a todos. Las subpropuestas son comunitarias y abiertas, esto es muy importante. La idea de la educación ambiental es poder trabajar también desde lo local, ¿sí? Siempre es importante tener una visión global, obviamente, sobre todo con los temas de contaminación y de contaminación a gran escala, sobre las grandes problemáticas ambientales que tenemos, pero siempre poder bajar a lo local, a lo que nos es más significativo para cada uno de nosotros. Poder hacer propuestas que sean comunitarias, que sean en el lugar, ya sea si estoy en un club de Boy Scout, si estoy en una escuela, si estoy en un centro de jubilados, si estoy en una asociación barrial, en un campo de deporte, o sea, todos los proyectos que haga de educación ambiental, poder hacerlo desde la comunidad, ¿sí? Y que todos puedan participar, escuchar las voces de todos y que cada uno pueda tener ideas y participar y sentirse parte de la elaboración de ese proyecto, ¿sí? Posibilita la enseñanza en otros espacios, como lo dije recién, no es solo en el aula. La educación ambiental no se da solo en el aula, sino que trasciende las puertas o las paredes de un aula, y la idea es poder hacerlo en distintos lugares y, claro, ¿por qué no?,
en la naturaleza también, ¿sí? Tal vez in situ, en el lugar, en la naturaleza, va a tener otra incidencia. Da importancia a la acción, ¿sí? La idea es no solamente quedarnos con alguna problemática que detectamos, sino que eso transformarlo en una acción. Aunque nos parezca pequeña, toda acción siempre va a ser importante, siempre moviliza muchísimo más y genera un cambio mucho más importante que si nos quedamos solamente con el diagnóstico y con el conocimiento de una problemática. Y por último, posee una mirada positiva, ¿sí? No es que uno quiera ser naif o uno quiera tapar los problemas o no contarlos, la idea es poder contar lo que pasa, pero también poder acercarnos a la naturaleza primero desde el conocimiento, desde poder acercarnos desde lo vincular con la naturaleza con todos nuestros sentidos, poder luego sí tener una mirada de conocer la problemática que está pasando y pasar a la acción, pero siempre desde una mirada positiva, no catastrófica, a eso nos referimos, ¿sí? Sobre todo, tener en cuenta las edades, ¿sí? Con quienes a quienes nos estamos dirigiendo. Si son muy niños, muy chiquititos, tal vez no estaría bueno, puede generar algo negativo, empezar a hablar de la naturaleza desde lo problemática y no desde lo vincular primero. A ver la siguiente. Y la educación ambiental no solo es estar en la naturaleza, ¿sí? La educación ambiental claramente es en la naturaleza y por y para la naturaleza y con la naturaleza, le podemos poner un montón de artículos, pero también a la educación ambiental, la idea es que puede ser educación, por ejemplo, educación para el consumidor, ¿sí? Nosotros somos seres consumidores, vivimos en un sistema donde el consumo, no solo el consumo para abastecernos de lo que necesitamos, sino el consumo de muchas cosas que no necesitamos, lo realizamos muy a diario, y es importante empezar a tomar conciencia sobre qué rol como consumidor queremos empezar a tener. Empezar a informarnos y empezar también desde los más chicos, empezar a que sean conscientes de qué necesitan consumir, para qué, y empezar también a ser responsables cuando compramos algo, empezar a informarnos un poco más. Educación por el arte. La educación no es solo, hay un montón de formas y de medios para poder acercarnos a la naturaleza, para poder movilizarnos, sensibilizarnos. Y el arte justamente a través de todas sus formas de expresión es una gran manera de poder sensibilizarnos. La educación en valores, ¿sí? Obviamente está ligada a la educación ambiental, el respeto por el otro, el respeto por la naturaleza, el respeto por los animales, ¿sí? Hay muchísimos, obviamente, valores que se ven en la escuela, pero que obviamente están relacionados con la educación ambiental. Y me está faltando uno, la educación para la salud, ¿sí? Hoy en día tal vez lo estamos viviendo muy a diario por la pandemia y por lo que estamos viviendo, y una de las cosas que a diario nos piden es que nos lavemos las manos, y eso es educación para la salud, ¿sí? Normalmente en el jardín ya a los niños, a los más pequeños, se les enseña a lavarse las manos, que es un hábito cotidiano, pero que es muy importante para nuestra higiene, para nuestra salud y para la salud del otro, ¿sí? Para proteger también al otro. Hoy en día lo estamos viendo de una forma muy presente por lo que estamos viviendo, pero en realidad es algo que a los más chiquititos, desde muy chiquitos, se les enseña y es muy importante. Educación para la salud también es hablar de enfermedades como por ejemplo el Chagas, ¿sí? El dengue también, bueno, entre otras enfermedades que pueden haber, entonces, que tienen que ver directamente enfermedades relacionadas con el ambiente, ¿no? Bueno, a ver, seguimos. Contarles rápidamente un poco el trabajo que realizamos en la Fundación, desde el departamento, desde el área de educación ambiental. Producimos material didáctico, ahí van a ver, hay un collage de muchos materiales que venimos haciendo. Todos estos materiales que venimos haciendo por lo general están muy enfocados al docente, ¿sí? a los maestros, brindándoles información y brindándoles estrategias didácticas para poder llevar a las aulas, por ejemplo. Todos estos materiales siempre están en nuestra página web y los pueden descargar desde nuestra página web, por ejemplo. Incidencia en políticas públicas, ¿sí? Al trabajar por ejemplo, en los programas curriculares de enseñanza, con ministerios de educación de distintas provincias o también a nivel nacional. El desarrollo de capacitaciones docentes presenciales las veníamos obviamente haciendo. Muchas de esas presenciales las hacíamos también en áreas, en reservas urbanas, ¿sí? Tratábamos de tal vez hacer una parte más teórica en un aula y después ir y tener contacto con alguna reserva urbana. Ojalá en algún momento podamos retomar esto, que es muy interesante de hacer, y obviamente otro canal es como la que estamos dando ahora, que son capacitaciones virtuales. Bueno, esto es una charla, un webinario, y también tenemos una
una plataforma, un sitio de educación a través del cual brindamos capacitaciones virtuales y gratuitas, ¿sí? Y como dije, el contacto con la naturaleza, el contacto no solo invitando a los docentes a que conozcan las reservas urbanas, sino también yendo con niños, con escuelas a visitar reservas urbanas. Por lo general, también se pueden ir a parques nacionales y demás, pero por lo general un poco el foco está en visitar las reservas que tenemos cerquita nuestras, las reservas urbanas, ¿sí? Bien, y he nombrado muchas veces a los docentes, ¿sí? A los maestros, porque creemos que son multiplicadores, que nos ayudan realmente con esta tarea. La educación es algo muy a largo plazo, es algo que cuesta medir, que cuesta poder ver el impacto, ver el cambio. Uno puede decir, sí, de una charla a X cantidad de gente, pero es difícil medir un impacto más en cuanto a la calidad de lo que dimos y en cuanto al cambio que podemos haber generado. Es un trabajo muy arduo, muy a largo plazo, y la verdad que lo que consideramos, y para nosotros es un apoyo fundamental, los docentes, los maestros en las escuelas, porque son multiplicadores del mensaje. Y si ustedes pueden primero internalizar y poder acercarse a la naturaleza, conocerla, internalizar lo que está pasando con la naturaleza, luego va a ser más fácil que nos ayuden con esta tarea de ser multiplicadores del mensaje de la educación, ¿sí? Y bueno, y ahora vamos a ir ya entrando en tema, ¿sí? Entrando en el tema de la biodiversidad. ¿Y por qué será importante enseñar sobre la biodiversidad? La biodiversidad, vamos primero ahí a desentrañar un poquito la palabra biodiversidad. La palabra diversidad de vida, ¿sí? Lo que primero nos viene a la mente por lo general son los animales, que son más carismáticos, pero la diversidad de vida está compuesta de animales, de plantas, de hongos, de genes, de ecosistemas, ¿sí? De biomas, y de las interrelaciones que hay entre todos ellos, ¿sí? No son fotitos aisladas, sino que hay una interrelación constante y dinámica entre todos esos elementos. Eso es la biodiversidad. Les propongo ahora, así me callo un ratito, les propongo ahora que busquen en sus casas algún elemento y que me escriban y me cuenten, que observen a su alrededor y me escriban algún elemento que provenga de la naturaleza, algún elemento que tengan acerca suyo que está formado, que está compuesto por algún elemento que provenga de la naturaleza. A ver, los leemos, a ver. Sole, mientras esperamos que te nos respondan, te cuento acá a la Fede, el compañero de Sole, y estoy mirando el chat y veo que hay gente de México, hay gente de Misiones, hay gente de Buenos Aires, así que hay mucha actividad y hay mucho interés también. Muchos de los comentarios nos cuentan cómo ven que es súper importante trabajar con los chicos y las chicas en los colegios. Acá nos comentan que, bueno, los chicos son el futuro y qué importante trabajar con ellos en estos temas. Así que, bueno, quería comentarte eso para que estés al tanto. Y también aparecen las primeras respuestas A de ver, a tu ver. pregunta de recién. Ahí Juli y Julián nos hablan del mate. Se ve que tienen su mate cerquita y están hablándonos del mate. Acá también nos mencionan una cama de madera, alguien dice plantas, mesa, libro, vuelve el mate, tengo frutas, mesa de madera, cuchara de madera, mi escritorio, mesa, lana, papel, el agua que tengo en el vaso. Alguien ve un tordo renegrido en su jardín. ¡Wow! ¡Qué lindo! Acá también nos llama la atención que hay gente de Tucumán, frutas y verduras, mesa, lápiz. Así que bueno, muebles, libros, De té, todo. de todo. Saumerio nos dicen también. Buenísimo. Bueno, ahora les voy a hacer otra pregunta. Que busquen o que piensen algún elemento que tengan en su casa que no provenga de la naturaleza, que ninguno de sus componentes provenga de la naturaleza. Qué difícil esa pregunta, Sole. Tal vez me sorprenden A ver, con las respuestas. vamos a ver qué nos dicen. Mientras tanto, bueno, nos llamaron la atención también de que hay gente del norte de Santiago del Estero, hay gente de Tucumán, desde La Rioja. Wow, saludos para todos. Esto de la virtualidad es lo que nos permite ser más federales, es poder llegar a todo el país o a otros países. Me dijiste también de México.
Sí, tenemos de México. Bueno, empiezan a llegar las primeras respuestas a tu segunda pregunta. ¿Qué no provee de la naturaleza? ¿Qué elemento no proviene de la No naturaleza? proviene. Ujú. Bueno, mira, Candela nos dice ninguno con signo de pregunta. Y mientras Nancy nos dice nada, así, muy, muy seca. Pero sin embargo, Verónica acá nos dice el celular, Patricia nos dice la TV. A ver, ¿qué más apareció? No hay ninguno, no hay nada. Todo viene de los recursos naturales. Vuelven a aparecer el cel y la TV. Bien, me encantaron las respuestas. Bien, bien. El celular genera duda. Está bien la respuesta, genera duda el celu, ¿eh? Acá tengo el mío, siempre nos acompaña el celular, ya es parte, lo tenemos adosado casi. Pero porque genera duda, ¿sí? O yo acá tengo un chaleco de polar y vos decís, también me genera duda, ¿de qué está hecho? Hay muchos elementos que nos generan dudas, pero les puedo dar una pequeña actividad que pueden empezar a averiguar, como a ir hacia atrás, empezar a investigar qué elementos está hecho, está compuesto este celular y empezar a ver de dónde proviene cada uno de los elementos. El celular tiene vidrio, tiene plástico, tiene muchos metales pesados, muchísimos distintos metales chiquititos, adentro tiene un montón de compuestos, y pueden empezar a ver, cómo hacer una línea de ver de dónde vienen todos esos elementos, cómo se los extrae, ¿sí? Y empezar a ver de qué está compuesto. Las primeras respuestas fueron las acertadas, ¿sí? En realidad todo proviene de la naturaleza, todo proviene de la naturaleza, todo. Algunas cosas con mayor fabricación, con no me sale la palabra, con mayor trabajo por parte del hombre, ¿sí? Algunas nombraron frutas, bueno, los traemos directamente de la naturaleza, algunos tienen un mate tal vez de calabaza, que tiene menos trabajo, otros tienen un mate mucho más elaborado de madera, que está pulido y demás, pero la realidad es que absolutamente todo, nuestra ropa, nuestros muebles, nuestro calzado, nuestros elementos de higiene, absolutamente todo proviene de distintos elementos de la naturaleza. O sea que la naturaleza es un gran almacén que nos provee de todo lo que necesitamos, de todos los bienes que necesitamos y de los servicios que también necesitamos. Por lo tanto, es importante, por todo lo que acabo de decir, empezar a tener y a conocer todos los motivos de por qué tenemos que conservar la biodiversidad. Motivos biológicos y ecológicos es porque cada una de las especies cumple un rol en la naturaleza, hay una red trófica, hay una dinámica, como nombré antes, es importante el motivo biológico y el rol ecológico que tiene cada una de las especies. Hay motivos también económicos, ¿sí? Ahí van a ver entre las imágenes una foto que se ve la cola de una ballena y una lancha, ¿sí? Eso es un motivo económico, puede ser el turismo, por ejemplo, ¿sí? El turismo, si está bien planificado, si es responsable, podemos acercarnos a la biodiversidad desde una cuestión más recreativa y se genera un vínculo económico, ¿sí? A través de, por ejemplo, el turismo. Puede ser también a través de la esquila de algunos animales, la lana, y eso también genera mano de obra y genera trabajo y genera una materia prima que podemos después elaborar otras cosas. Algunos motivos culturales y estéticos. Van a ver abajo, por ejemplo, que hay un mapa que dice partido de Quilmes, perdón, partido de Tigre, me confundí, partido de Tigre, ¿sí? ¿Por qué? O sea, si vamos un poco a la historia, a nuestra historia, y empezamos a ver por qué se llama Tigre, si ahí no vive el tigre. Entonces empezamos a ver por qué le habrán puesto de esa manera a esta localidad. Y empezamos a ver un poco nuestra parte de nuestra cultura, ¿sí? Si se fijan en los escudos de las provincias, muchas veces en los escudos hay árboles, pues ese árbol de dónde salió, y ese capaz que es un árbol que era típico de esa zona, que era parte de esa ecorregión o de ese lugar en específico, ¿sí? Eh, por cuestiones éticas, ¿sí? Todos los seres vivos están en la naturaleza, tienen un valor intrínseco, tienen un valor porque sí, porque son parte de la naturaleza, porque todos somos parte de la naturaleza. ¿Y por qué nosotros venimos o tenemos la potestad, diríamos, para venir e interrumpir con esa dinámica de la naturaleza? Hay una cuestión científica, motivo científico. Ahí por ahí hay una fotito de un mortero. Eh, y eso me lleva a hablar de la medicina, ¿sí? Por ejemplo, de todos los
medicamentos, por ejemplo, que provienen de la naturaleza, y muchos que no conocemos todavía, muchas plantas, por ejemplo, que tal vez sean medicinales o que lo son, y que no las conocemos todavía, o que no sabemos todavía exactamente para qué nos pueden llegar a servir. Y motivos educativos, ¿sí? La educación, lo vengo diciendo desde hace un ratito, hablando de la educación ambiental, cómo a través de la educación podemos sensibilizar, podemos motivar en forma individual, en forma grupal, para poder generar cambios, cambios desde lo local hasta lo regional, cambios desde lo local o desde lo puntual en una escuela, hasta cambios, por ejemplo, en una planificación escolar, o cambios, por ejemplo, en los programas curriculares de la educación en general en el país. O sea, la educación y el acercamiento a la naturaleza motiva también a la gente a sensibilizarla y a poder también poder actuar en relación a la naturaleza. A ver la siguiente. Y venimos hablando de biodiversidad y decimos, hay muchas especies en la naturaleza, ya conocemos todas. Ahí hay un gráfico enorme que nos habla un poco de la clasificación, ¿sí? Nos va hablando un poco de toda la clasificación que hay de mamíferos, de peces, de reptiles, de pájaros, de hongos, de las plantas, etcétera, etcétera. La gran diversidad que hay. Ahí hay un número enorme de la cantidad de especies que hay, ¿sí? De especies que hay en la naturaleza, pero la realidad es que no se sabe exactamente, tal vez hay más, eso es un número, una estimación, hay diferentes números, hay diferentes estimaciones, pero lo cierto es que hay muchísima biodiversidad y hay muchísima todavía por descubrir. Por ejemplo, se dice que el 40% de los peces de agua dulce de América del Sur todavía no fueron clasificados, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver con el agua dulce, con los ríos o con los mares, hay gran cantidad de especies que todavía no conocemos. Y si vamos al terreno, hay gran cantidad de insectos, por ejemplo, que todavía no conocemos. Pero bueno, lo cierto y lo importante es que hay una gran cantidad de especies, convivimos con una gran cantidad de biodiversidad. La siguiente. ¿Y qué pasa en nuestro país? ¿Hay biodiversidad en nuestro país? ¿Es un país rico en biodiversidad? Ahí hay un mapa donde vamos a ver la extensión de nuestro país y las 18 ecorregiones, ¿sí? Tenemos un país muy diverso, con 18 paisajes diferentes, ¿sí? Ahí van a ver los números, un poco la cantidad de peces, de anfibios, reptiles, de aves, ¿sí? En el mundo, más o menos, se dice que hay unas 10.000 especies de aves, y nosotros en nuestro país tenemos unas 1.000, o sea que es un porcentaje muy alto de especies que tenemos en nuestro país, ¿sí? De biodiversidad. Y ahí van a ver que nombro Estrategia Nacional de Conservación. Había comentado antes, ¿se recuerdan? Cuando hablábamos de los hitos de la educación, que en el 2010 se crearon unas metas sobre biodiversidad, unas 20 metas. Argentina también creó o adaptó esas metas a nuestro país y las trató de adaptar, y hay un plan de acción para poder, por un lado, conocer lo que está pasando en el país, y por otro lado, poder empezar a actuar en estas ecorregiones o en algunas ecorregiones prioritarias y con algunas especies en particular que se las ha seleccionado como especies que están en peligro de extinción, y poder empezar a actuar en relación a esas especies. La siguiente. Lo cierto es que hay un porcentaje bastante importante, cerca del 20 y pico por ciento, 22% de especies de animales de nuestro país se encuentran en algún grado de amenaza, ¿sí? Con algún grado de peligro de extinción, algún tipo de amenaza. O sea que es un porcentaje muy importante. Estamos hablando acá estoy poniendo solo especies animales, no me estoy refiriendo a las plantas, por ejemplo. Por lo tanto, esto nos tiene que movilizar, nos tiene que decir que algo está pasando con las especies de nuestro país. Estuvimos hablando de por qué es importante la biodiversidad para nosotros. Entonces, si es tan importante para nosotros, este 22% nos tiene que movilizar, nos tiene que hacer pensar de que algo estamos haciendo, no muy bien tal vez, y es importante empezar a conocer qué está pasando y empezar a saber qué podemos empezar a hacer para que esto empiece a cambiar. A ver, acá un pequeño resumen, ¿sí? Muy rápido, pero a ver, ¿qué está pasando con la biodiversidad? ¿Por qué llegamos a ese 20 y pico por ciento de especies, solamente de especies de animales en peligro de extinción o con algún grado de amenaza?
algunas de las cuestiones, algunas de las actividades que estamos haciendo, alguna tiene que ver con la transformación del ambiente natural, ¿sí? Esta transformación tiene que ver, por ejemplo, con nuestras actividades económicas, con nuestro avance sobre la naturaleza para, por ejemplo, la agricultura, ¿sí? El avance de la franja agrícola o ganadera, por ejemplo, el avance de nuestras ciudades no planificadas, ¿sí? sobre el territorio, la introducción de especies exóticas, ahí van a ver un ciervo colorado, especies exóticas que fueron introduciéndose, algunas hace muchos, muchos, muchos años, que se fueron, por ejemplo, algunas se trajeron como este ciervo, que se trajo de Europa porque bueno, con la inmigración se trajeron muchos animales o plantas que hacían recordar al paisaje europeo de los lugares donde cada uno venía, procedía, entonces era procedente, entonces se traían muchos de esos animales para cazar, por ejemplo, pero el problema es que ese animal tiene un impacto en el ambiente, tiene un impacto al empezar a relacionarse con otros ambientes, con otros animales, y empiezan tal vez a desplazar a otros animales. En este caso, el ciervo colorado ha afectado mucho al huemul, que es nativo y que es nuestro ciervo patagónico, nuestro ciervo del sur, y este animal se ha sentido muy cómodo en el lugar donde lo trajeron, diríamos, y ha empezado a reproducirse, a empezar a habitar un espacio en particular, que empezó a tener contacto, diríamos, con otro espacio que ocupaba el huemul, y empezar diríamos, hacer que el huemul retroceda, ¿sí? Eso es un ejemplo, hay muchísimos otros ejemplos. O sea, hablando un poco del sur, el castor es otro ejemplo. Hablando un poco de las ciudades, y de las ciudades, los que vivimos en Ciudad de Buenos Aires o en La Plata, se me viene a la mente un ave que es el estornino pinto, que lo deben haber visto, que cada vez se ve más, y uno lo ve, y tal vez lo ve en una plaza, pero con el tiempo empezamos a ver que cada vez lo vemos más, y el que lo veamos más significa que está generando algún impacto sobre sobre la diversidad nativa, ¿sí? Otras especies que vienen, algunos, que para nombrar hay muchos, hay muchísimos, pero para nombrar también algún invertebrado, el mejillón dorado, ¿sí? Que ha venido en barcos, en el agua en el agua de lastre que traen los barcos, y vino y se instaló en nuestro país, y con una reproducción muy acelerada, muy difícil de poder sacar. Muchas algas vienen, bueno, y muchas larvas, ¿sí? de distintos insectos. Hay muchísima cantidad de especies, entonces es muy importante poder controlar las especies exóticas, que muchas veces son introducidas en forma, diríamos, consciente, adrede, como el ciervo que se lo trajo, u otras veces porque viene, por ejemplo, como venía antes en el agua de lastre. La caza y tráfico ilícito de vida silvestre, ¿sí? Ahí van a ver unos citácidos, pero la caza y el tráfico que no está permitido, ilegal, donde se hacina a los animales para poder luego transportarlos de un lugar a otro y poder comercializarlos. Entonces también nosotros podemos empezar a ver qué animales domésticos sí podemos tener, ¿sí? Qué animales podemos tener y está habilitado para que tengamos nosotros en nuestras casas, y cuáles no está realmente, no está permitido, y si lo vemos es porque seguramente se lo extrajo de manera ilegal de la naturaleza. Y acá nombro, por ejemplo, un ave o animales que podemos tener en nuestras casas, o que no deberíamos tener en nuestras casas, que a veces uno se tienta, pero que no debería tener en nuestras casas. Pero también la caza puede ser, o el tráfico, puede ser en cuanto a la pesca, ¿sí? También. El desmedro o el tráfico de la pesca, de distintos tipos de pesca, que pueden traer también grandes problemas. A ver, vamos a seguir con la siguiente. Y vamos ahora a hacer un desafío. Les voy a pedir que presten mucha atención a lo que viene ahora. Ahí, Sole, aprovecho para contarte que siguieron las interacciones en el chat. Alguien nos preguntó si la charla iba a quedar grabada, y si bien les respondimos desde el chat, aprovechamos para los que están escuchando y quizás no están leyendo,
que sí, que queda grabada en nuestro Facebook y es que la van a poder consultar tantas veces como quieran. También alguna docente por ahí comentaba que le parecía un muy lindo contenido para compartir con sus alumnos y alumnas. Así que, bueno, también va a poder aprovecharla para eso, ¿no? Para usarla con su clase y poder profundizar en estos temas. ¿Sabés también? Alguien cuando vos mencionaste la historia del tigre, bueno, contó ahí en el chat la historia del tigre, por qué se llama el tigre, por qué se llama el Ah, tigre. Así que si hay alguien que está curioso, yo no diría que no lo contemos nosotros, que exploren ahí en el chat a ver si encuentran esa historia tan linda. Y después también, Sole, te quiero contar que muchas personas están contando problemas ambientales que tienen localmente, ¿no? ujú. Y nada, lo mencionamos también como una manera de incentivarlos, incentivarlas a que se conecten con las personas que estén trabajando por esos problemas ambientales localmente, así pueden, ¿no? También poner su granito de arena y contribuir a este cambio cultural. Buenísimo, Fede. Y ahí, si prestaron atención, ¿sí? A las imágenes que fueron pasando repetidamente, ahora hay una pregunta. ¿Cuántos animales recordás? ¿Y cuáles? A ver si apelamos a nuestra memoria y escribimos. Así Fede me lee las respuestas. A ver si alguien responde. Por ahora no hay memoria, ¿eh? No hay ningún comentario. No prestaron atención. Mm, O tal vez están un poquito tímidos, que también puede pasar, Mm. ¿eh? también puede ser, también puede ser. Tienen un número, a ver, ¿cuántas imágenes les parece que vieron? ¿Cuántas eran más o A ver, menos? acá aparecieron, mira, nos dicen, nos recordaron, jirafa, hipopótamo, oso, zorro, pecarí, dice alguien, jirafa, cebra, hipopótamo, tapiro, oso hormiguero, yaguareté, elefante, jirafa, aguaraguazú, pecarí de collar, elefante, oso, jirafa, mono carayá, 12, dice alguien por ahí. Elefante, tigre, yaguareté, oso hormiguero, jirafa, hipopótamo, cebra. Alguien nos Bien. dice quetzal, alguien nos dice Wow. aproximadamente 10. Cebra, jirafa, yaguareté, tigre, aguaraguazú, mono carayá, hipopótamo, pecarí, creo. Bien, Oso, bien, muy. jirafa, elefante, mono, tigre, hipopótamo. Buenísimo, han prestado atención entonces. ¿Será que no se animaban? Eso parece, eso parece. Bueno, a ver, vamos a ver la siguiente. Muchas veces cuando, si habrán visto las imágenes que pasaban una tras de la otra y cuando empezamos a recordar, no siempre pasa, pero lo primero que nos viene o lo primero que identificamos son animales que conocemos mucho por los libros, por los documentales, por la tele, etc. Y por ejemplo, si yo recién les preguntamos qué animales veían y la mayoría dijo hipopótamo, cebra, elefante, todos animales que no son nativos, pero que estamos muy acostumbrados, que parece que son muy cerca que están muy cerca de nosotros, porque están muy cerca a través, como dije antes, por ejemplo, de la literatura. Entonces, los primeros de todos los animales que vimos, los primeros que nuestro cerebro reconoce, son animales como el hipopótamo, como el oso, que son animales exóticos. Había una pequeña trampilla en este juego, porque había gran cantidad de animales, estaban todos mezclados, pero habían otros animales que igual muchos respondieron muy bien, porque nombraron, por ejemplo, el aguaraguazú, que ahí se lo ve en la foto más grande es un cánido, que se lo ve, parece como un lobo, de patas muy altas, muy flaquitas y largas, el aguaraguazú, el oso hormiguero, el chaguareté, ¿sí? el mono aullador. Ahí está el ave que nombraron, muy bien. Deben ser los de México, me parece, los que nombraron esa, Creo
¿No? Probablemente. Ahora vamos a pedirles si eran los de México, Porque esa bueno, era una figurita muy difícil esa, ¿eh? era difícil, Era sí. difícil. El quimilero, que está justo arriba del ave, justo arriba del ave está el quimilero, que también lo nombraron, y también no es muy conocido el quimilero, ¿sí? Y bueno, estos son especies nativas, ¿sí? Estas son especies que son propias de nuestro país o de nuestro continente, en realidad, ¿sí? Pero a veces pasa esto, que uno de los mayores problemas que enfrentamos en relación a la biodiversidad es el desconocimiento que tenemos de nuestra propia biodiversidad. Culturalmente estamos muy acostumbrados y muy cercanos a hablar de un león, de un tigre asiático, de una jirafa, y nos cuesta, si tenemos que hacer algún trabajo, pensar en algún animal que tenga que ver más con nuestra identidad y con nuestras ecorregiones, como por ejemplo la guaraguazú, ¿sí? Que son animales que casi ni conocemos, que conocemos dónde vive, de qué se alimenta, cómo es su comportamiento, no tenemos mucha idea de eso. Entonces, uno de los problemas que creemos que enfrentamos es el desconocimiento que tenemos de nuestra biodiversidad. Siguiente. Ahora los invito a tomarse unos minutos, creo que es un minuto y medio, dos, para ver un lindo video. Qué lindo video sobre este, ¿eh? Aquí algunas personas en el chat comentaban que no se escuchaba, que estaba sin sonido. Y bueno, la verdad es que es un video que tiene música nada más, ¿no es cierto, Sol? Sí, no es que se va explicando algo, simplemente es una música de fondo y lo importante del video son las imágenes, ir recorriendo un poco el país y las áreas protegidas que tiene nuestro país. Ese video es de APN, de la Administración de Parques Nacionales de nuestro país, y un poco nos muestra eso, la diversidad de paisajes de distintas áreas protegidas que tiene nuestro país. Y Sí. está disponible en YouTube. Si alguien tiene ganas de volver a verlo, lo puede encontrar online, digamos. Exactamente, sí, es así. Y un poco este video nos da el pie, ahora deben estar viendo o están por ver un mapa del sistema de parques nacionales que hay en nuestro país. En nuestro país tenemos una gran cantidad de áreas protegidas, algunas son a través de parques nacionales, que son los que vemos en este mapa, pero hay otras áreas protegidas que son tal vez provinciales, que son municipales, que son privadas, ¿sí? Hay una gran cantidad de áreas protegidas en nuestro país. Tenemos alrededor de unas 490 áreas protegidas en nuestro país,
como dije, no todos son parques nacionales, son distintas categorías de manejo que tienen estas áreas protegidas. O sea que tenemos casi un 13% del territorio protegido. Hablo también de la parte territorial, ¿sí? O costera, ¿sí? No de la parte marina. Tenemos un gran porcentaje de áreas protegidas, lo cual es muy importante para poder empezar a poder conservar la biodiversidad. Muchas de estas ecorregiones que yo nombraba antes, que nuestro país tiene 18 ecorregiones, de alguna manera se fueron, podríamos decir, como desdibujando de alguna manera, por el avance, porque empezaron a haber rutas, caminos, ciudades, actividades, distintos tipos de actividades económicas, entonces ya no están prístimas. Si uno habla de 18 ecorregiones y tiene un mapa con muchos colores, y cada uno tiene características muy particulares, pero claramente el desarrollo humano ha hecho que muchas de esas ecorregiones ya no están exactamente como eran, y es importante poder empezar a conservar lo que está mejor resguardado de esas áreas de esas ecorregiones. Y la figura que existe es a través de áreas protegidas, con distintas categorías de manejo. Una, y el que vemos acá en este mapa, son los parques nacionales, que es una de las categorías más importantes que se manejan a nivel nacional, que van a ser todos esos puntitos, diríamos, verdes, que van a ir viendo, son las distintas áreas naturales que tiene el país. Y lo importante es poder empezar también a ver, porque tenemos muchas áreas naturales, muchas, como dije, un porcentaje interesante, tal vez podemos ir por mucho más, pero en los últimos años se fue ampliando la cantidad de áreas protegidas que tenemos territorialmente y en la parte marina también, pero también lo que hay que ver es que protejamos a todas las ecorregiones, que haya una equidad, porque tal vez hay algunas ecorregiones que vamos a ver que tienen más puntitos verdes, o sea, que tienen más áreas protegidas, y algunas ecorregiones que tienen menos, ¿sí? Si se fijan, por ejemplo, donde está toda la provincia de Buenos Aires, o la parte de La Pampa, que es toda la parte, diríamos, del sur de Santa Fe, toda la parte de la ecorregión de La Pampa, de las Pampas, vamos a ver que no hay tanto, que no está muy bien representado, diríamos, a través de las áreas protegidas. Es una ecorregión que tal vez todavía le falte tener algún grado de protección, que tiene todavía muy pocas áreas protegidas. Entonces, es importante el número de la cantidad de porcentaje de áreas protegidas que tenemos, pero también es importante ver que haya una equidad en cuanto a la representatividad de todas las ecorregiones, ¿sí? Y otra cosa muy importante, a ver si ponemos la que sigue, que me parece que va a aparecer algo, si mal no recuerdo, hay algo que dice, ahí va. Algo importante también es poder conectar estas áreas, porque si no son como puntitos verdes aislados. Y la realidad es que los animales se mueven, ¿sí? Las plantas necesitan transportar sus semillas, diseminar sus semillas, y es importante que entonces estas áreas estén conectadas. Los animales no conocen de límites políticos, ¿sí? Nosotros conocemos de jurisdicciones, de límites políticos, acá termina una provincia, acá empieza otra, pero los animales no. Entonces es importante que empiecen a haber corredores, que estas áreas no sean puntitos verdes alejados entre sí, sino que de alguna manera podamos empezar a conectarlos. Entonces, que haya representatividad de ecorregiones, pero que también estén conectadas, ¿sí? Esas son algunas de las cuestiones que tenemos que empezar a ver a la hora de poder empezar a resguardar nuestra biodiversidad. Bien, seguimos con la siguiente. Y bueno, para poder empezar a cuidar a la biodiversidad, a esta magnífica biodiversidad y toda la biodiversidad que tenemos en nuestro país, conocerla es el primer paso para poder ponerlas en valor y para poder protegerlas, ¿sí? Hay que empezar a acercarse, poder a conocerlas. Cuando digo acercarnos, porque tal vez nosotros no nos vamos a acercar a un jaguarete, ¿sí? O no nos vamos a acercar a un tiburón, pero podemos acercarnos a través de la información, a través de la imagen, ¿sí? Podemos empezar a acercarnos también a la biodiversidad que tenemos cerca. A ver, ¿en qué ecorregión vivo yo? ¿Qué animales hay o había y todavía quedan o están protegidos con algún grado de protección? ¿Qué les está pasando a la biodiversidad que está cerca mío? ¿Sí? Y después puedo ir un pasito antes de la ecorregión y decir, en mi provincia o en mi localidad, ¿qué hay? ¿Qué hay nativo que pueda acercarme que me pueda permitir acercarme desde el conocimiento? ¿Sí? Siguiente.
Y ahora vamos a empezar a nombrar algunas especies, algunos, como dije antes, algunas muy carismáticas, algunos que son emblemas realmente, y vamos a hablar del rey de la selva. Yo creo que si les digo rey de la selva, a todos algo se le viene a la mente, algún animal les debe venir rápidamente a la mente, seguramente, tal vez en el chat empiecen a escribir. A ver, el rey de la selva, ¿quién es A para ver, ustedes el rey de la selva? vamos a ver qué comentan. Siguieron comentando algunos problemas locales, preocupaciones que tienen en cada uno de los lugares, y así curiosidades. También, bueno, repetimos siempre esto de poder asociarse a las organizaciones que tienen cerca y investigar los grupos de personas que están trabajando por esos problemas. Ahí empezaron las respuestas. Patricia nos dice el león, Sole, el rey de la selva, el león. Bien, Patricia. Gracias, Patricia, por tu respuesta. El león es como en nuestro imaginario, decimos rey de la selva, pum, se nos viene la información. Nuestro cerebro relaciona rey de la selva con león. Y ahí puse, había una vez, se deben acordar de cuentos, alguna vez deben haber, alguien les contó algún cuento, ustedes contaron algún cuento, o leyeron, o tienen en sus casas. El león es una fiera dorada, con esa melena dorada, es hermoso, es muy llamativo, tiene una postura, un porte, es el rey de la manada, supuestamente, ¿sí? Siempre tiene ahí un séquito de hembras que están alrededor de él. Si empezamos a ver un poco, porque todo tiene un porqué, dice, ¿por qué es el rey de la selva el león? ¿Y por qué no el elefante? ¿O por qué no la jirafa? ¿O por qué no otro animal? Entonces, si uno empieza a ver los por qué, más allá de que viva o no viva en la selva, ¿sí? El león no vive exactamente en la selva, vive en la sabana africana, no exactamente adentro de la selva, pero más allá del lugar donde vive, empezar a ver por qué en algún momento se lo empezó a tomar como el rey de la selva, a este y no otro animal. Si empezamos a ver un poquito hacia atrás, hacia la historia, estas cosas me generan curiosidad, decir, ¿por qué es el rey león, es el rey de la selva y no otro? Y si empezamos a investigar un poquito, vemos desde las primeras civilizaciones, ya lo tomaban como un gran emblema al león, era una fiera que se imponía realmente, y ya se lo tomaba como un símbolo de protección. En algunas civilizaciones o en la Edad Media, en los ejércitos o en las casas de las monarquías, hay grandes esculturas de leones, o sea que también ya lo tomaban al león como un ejemplo de protección, diríamos. Y en algunas, y de ahí diríamos, de ahí podríamos ir diciendo que todo eso, diríamos, muy por arriba lo que estoy diciendo, pero todos esos momentos históricos, ¿sí? A través de la historia, fueron haciendo que este animal fuera apareciendo en todos nuestros cuentos, por ejemplo. Y se convirtió realmente en el rey de la selva, en el rey de nuestros cuentos, en el protagonista principal de nuestros cuentos. Y nosotros, si venimos un poco a nuestro país o a nuestra región, en realidad quería decir región, por eso no me salía, si venimos más a nuestra región, nosotros no tenemos leones, pero también tenemos a nuestro rey, ¿sí? Ya que le vamos a poner la corona a algún animal, ¿por qué no ponérselo al que sigue, que es a ver la imagen que sigue, que es a nuestro yaguareté? Ya que le vamos a poner la corona a alguno, ¿sí? Vamos a ponerle la corona a nuestro yaguareté, que sí vive en la selva, que sí es una gran fiera, que es hermoso su pelaje, su porte, su tamaño. Entonces, si nos agarramos un poco de la historia, de esta necesidad de ponerle una corona a algún animal, ¿por qué no empezar a ponerle esta corona a nuestro yaguareté? ¿Sí? Y vamos a ver un videito, así nos acercamos. Acérquense a la cámara, acérquense a la computadora, al celular, para ver esta imagen que creo que les va a gustar.
Bien, ¿les gustó el video? ¿Les hará gustar? Ahí están diciendo, bello, bello. Eso es gracias, ese video, son gracias a las cámaras trampas que se ponen, por ejemplo, ahí en una reserva, y esas cámaras trampas nos permiten poder observar, en este caso a los yaguareté, pero también a otros animales que pasan, pasan adelante de esa cámara trampa y poder ver, poder empezar a identificarlos, poder reconocer la población que hay, empezar a estudiar, eso es obviamente a través de muchas capturas, de muchas capturas de las grabaciones de esas cámaras, de muchas cámaras que se ponen en distintos lugares y en distintos lugares estratégicos, por ejemplo, de áreas protegidas, y poder empezar a identificar, por ejemplo, la población que hay estable o no en ese lugar, ¿sí? El yaguareté iban a ver una imagen, un mapa de nuestro país. El yaguareté antes se extendía, como hablamos hace un ratito, en Buenos Aires, de Tigre, ¿sí? Se llamaba Tigre, una de las razones era porque el yaguareté llegaba hasta ese lugar. Ahí van a ver que el mapa está un poquito más naranja, diríamos, y hay unos signos de interrogación abajo, porque son lugares donde no se sabe exactamente si llegaba o no ahí, pero bueno, sí, toda la parte naranja era la presencia, el territorio hasta donde se extendía este gran felino, ¿sí? Hoy en día van a haber unos círculos rojos en Misiones, en Chaco y en Yungas, ¿sí? Son los 3 lugares donde ya se detectaron que todavía hay poblaciones, ¿sí? El que vimos fue un video que está en Misiones, ¿sí? En una reserva que se encuentra en un área protegida de Misiones. Pero lo cierto es que se ha diezmado muchísimo la población de este felino, que es un felino que necesita muchísimas hectáreas para poder vivir. No es un felino que necesite, o no es un animal que necesite un territorio chico, necesita como 10.000 hectáreas, ¿sí? 7.000, 10.000 hectáreas, depende también si es macho o hembra, necesita una gran cantidad de hectáreas. Estaba pensando, pero no me acuerdo bien, una cancha como para comparar con una cancha de fútbol, pero deben ser muchísimas canchas de fútbol profesionales. 10.000, una cancha de fútbol debe tener más o menos una hectárea, calculo yo, no sé mucho de fútbol, pero son como 10.000 hectáreas que necesita el yaguareté para poder desplegarse, ¿sí? Así que vamos a... Entonces es importante, por ejemplo, poder empezar a acercarnos en este caso es un felino, que vamos a ver que en 13 ecorregiones diferentes todavía la podemos encontrar. Vamos a ver la siguiente para meternos un poquito en otro mundo, en el mundo del mar, ¿sí? Les voy a pedir o les voy a invitar que imaginemos que estamos abajo del mar, ¿sí? Que nos ponemos las patas de rana y que empezamos a nadar por abajo del mar. Vamos a pensar que es una mañana muy fría, que el agua está calma y que nos sumergimos a bucear para conocer el fondo de nuestro mar argentino. ¿Sí? Alrededor nuestro van a aparecer anémonas, cangrejos, caracoles, esponjas, van a aparecer peces limón, besugos, lenguados, chanchitas de mar, gran cantidad de peces que van a aparecer por el lado de nosotros. ¿Sí? El mar argentino vamos a ver con la siguiente, es un gran lugar de biodiversidad, que todavía la tenemos que descubrir. Nosotros conocemos muy poco todavía de esa gran biodiversidad. El mar argentino o el mar nos da muchísimos bienes, muchísimos servicios, ¿sí? Por ejemplo, regulan el calentamiento global, por ejemplo, regulan o nos brindan oxígeno, ¿sí? Son grandes purificadores del ambiente, de los contaminantes que pueden llegar al agua, de los nutrientes. Y hay grandes especies que son parte de ese mar. Vamos a ver uno que parece que es una gran fiera, al que le tememos, que lo conocemos mucho por algunas películas o documentales, de aspecto feroz pero inofensivo tiburón de nuestros mares. Les presento al escalandrum. Ahí van a ver una foto del escalandrum. Es muy grandote, es muy... Si piensan tal vez en el tiburón blanco, tiene un aspecto parecido, este es más chiquito, mide unos 3 metros y pico, no mucho más, pero es robusto, parecido tal vez al tiburón blanco. En nuestros mares hay otros tiburones, como también el moteado, que es más alargado, no es tan rechoncho como el tiburón, el escalandrum. Y para conocerlo un poquito más, les puedo contar, por ejemplo, que ahí van a ver su boca.
Y la verdad, mirando su boca y sabiendo de qué se alimenta, podemos decir que nos parecemos mucho al escalandrún, porque comemos más o menos lo mismo que el escalandrún, ¿sí? El escalandrún se va a alimentar de otros peces, de peces que que tengan el tamaño de su boca. Va a comer porque no sabe, o no, no es que no sabe, perdón, me expresé mal, no puede morder a la presa directamente, la agarra y la traga directamente, ¿sí? Come pescadilla, corvina, gatuso, chuchos, rayas, ¿sí? Especies que también se comen, de hecho hay una competencia tal vez entre lo que se alimenta el tiburón y lo que comemos nosotros, ¿sí? Con los pescadores, porque la verdad que nosotros también comemos corvina, por ejemplo, ¿sí? Pescadilla, tenemos una alimentación similar y es importante saber ahí van a ver que dice, la pesca del tiburón escalandrún es un delito y debe tratarse como tal, ¿sí? Hay una pesca que se practica con el escalandrún, con algunos tiburones que habitan nuestro mar argentino, que es la pesca deportiva. ¿Esto qué significa? Que se lo pesca, pero que después se lo devuelve de vuelta al mar. Uno dice, bueno, se lo pescó, se lo devuelve, no tendría que pasar nada, pero en realidad por lo que, un poco por la forma de la mandíbula y los dientes, y por lo que dije de la forma de alimentarse que tiene este tiburón, esta especie de tiburón, hace que el anzuelo se lo trague, ¿sí? Y perjudique o dañe su organismo. Entonces, si bien lo devuelvo otra vez al mar, le estoy generando, no sé cómo va a sobrevivir o a vivir esa especie, ese tiburón, ese escalandrún que devolví al mar, ya que se traga muchas veces, la gran parte de las veces se traga el anzuelo, generándole inconvenientes obviamente en su organismo, ¿sí? Entonces, ahí esto se tiene que regular, se regula para poder, por ejemplo, si se sigue con la práctica de la pesca deportiva, poder ponerle al anzuelo a unos 25 centímetros una bocha grandota, mediana diríamos, para que el bicho no se trague, ¿sí? ese anzuelo y no dañe su cuerpo cuando lo vamos a devolver. Entonces, algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta para poder, recuerden que estamos hablando de especies que están en peligro de extinción y que están amenazadas por muchas de nuestras acciones, ¿sí? Entonces empezar a regular y a controlar, por ejemplo, lo que tiene que ver con la pesca deportiva, ¿sí? Vamos a la siguiente. Vamos a seguir en el mar, pero para contar otra cosa que está pasando en el mar. Recién hablé de la pesca, ¿sí? Pero hay algo más, y acá tal vez como ciudadanos nos involucra un poquito más a nosotros, a ver la siguiente, y que tiene que ver con que al mar le pasan cosas. ¿Qué está pasando acá en esta foto? Hay alguien que está surfeando, que está practicando un deporte, pero en el medio hay algo que interfiere con esta práctica que está haciendo. A ver la siguiente. Vamos a darle así que hay varias. Ahí van a ver basura, residuos, ¿sí? Bolsas, latas, plásticos, plásticos, plásticos. El 80% de los plásticos marinos provienen de tierra firme, por ríos o canales. Una botella que yo tiro acá en la puerta de mi casa, en la ciudad, va a llegar, muchas veces llega al río y del río llega al mar, ¿sí? Nosotros decimos, lo tiré acá en la puerta de mi casa, ¿qué tiene que ver? Pero mucho de lo que nosotros tiramos en la calle llega a los cuerpos de agua, llega a los ríos o llega a los mares. Y en la siguiente vamos a ver que todos los años, desde hace varios años, se está haciendo censos, ahí dice cuarto, este es hace 4 años, que se están haciendo censos en distintas playas, ahí van a ver en provincia de Buenos Aires. Acá este flyer está puntualizado en lo que es la provincia de Buenos Aires, en toda la parte de la costa de la provincia de Buenos Aires, en distintos puntitos rojos, ahí van a ver en los distintos lugares de playa, donde se hacen con muchísima cantidad por suerte, de voluntarios que se anotan para ayudarnos a hacer estos censos. Y en estos censos luego se ve, a ver, bueno, todos estos plásticos, todos estos residuos que encontramos, a ver, ¿cómo los clasificaríamos? Y lo que vemos que el 80% o el 83%, como dice en este gráfico, son plásticos. Son plásticos que tiramos nosotros, por ejemplo, cuando vamos a, como dije antes, muchas veces de nuestra casa, que es importante tenerlo en cuenta, porque no es solo cuando voy a la playa en el verano. Y porque ahí, claro, es más directo, ¿sí? Yo lo tiro en la playa y directamente sube la marea y entra al mar, ese plástico. Pero también es cuando tiramos en las ciudades, cuando tiramos en las calles. Y vamos a ver, gran porcentaje de bolsas, de las tapitas, ¿sí? Las tapitas de las gaseosas, de botellas, las colillas de los cigarrillos, hay un gran porcentaje de colillas de cigarrillos que tiramos
y que contaminan muchísimo o que dañan también a los animales que están en ese río o en ese mar, ¿sí? En este caso estamos hablando puntualmente del mar. Y vamos a salir un poquito del mar, vamos a ir a la siguiente, así ya vamos también finalizando. Yo les había dicho que íbamos a durar 1 hora y me extendí un poco, así que les pido perdón, pero ya les cuento que ya estamos en la última parte. Vamos finalizando y vamos a entrar en otro mar, pero digo mar porque mucha gente o muchos autores le dicen un mar de pastos, que es las pampas, nuestras pampas. Hablamos del yaguareté, que vive más que en lugares de selva. Hablamos del escalandrún, les presenté el escalandrún que vive en nuestro mar argentino, y ahora vamos a ir un poquito a nuestras pampas, ¿sí? Digo nuestras pampas porque soy parte, vivo en Buenos Aires, es parte de la ecorregión donde vivo, y en este lugar de pastos, gauchos y venados, ¿sí? Y van a ver ahí una obra. Dijimos que la educación también podía sensibilizar a través del arte. Y hay muchos autores, tanto en la literatura como en la pintura, que nos han mostrado cómo era la Pampa antes. Esta pintura es de Florencio Molina Ocampo, que se ha especializado mucho en pintar gauchos y en todo lo que tiene que ver con nuestras pampas. Ahí van a ver una pampa que es una superficie lisa, llana, que podemos ver el horizonte, ¿sí? Ahí hay un gran mar de pastos, de gramíneas. En la pampa podemos encontrar más de 500 especies de gramíneas, de pastos diferentes, ¿sí? Muchísimos. Uno parece que es una alfombra verde, toda igual, pero en realidad hay 500 especies de pastos diferentes, ¿sí? Y eso conlleva una gran biodiversidad de fauna, por ejemplo. La que sigue, acá vamos a ver que esta pampa está interrumpida por algo, y algo que es un momento clave en la pampa, y es el alambrado. El alambrado es un signo de nuestra presencia. El hombre llegó a la pampa. El hombre llegó a la pampa y empezó a poner el alambrado, que empezó a demarcar las tierras. Ese es un ícono, un hito, un momento que marcó un cambio en las pampas. Y a través de este cuadro vamos a poder ver la pampa, ese mar de pastos, esa llanura y ese alambrado que empieza a demarcar y a sectorizar y a generar cambios. Y vamos a ver la siguiente, que también es un rasgo de nuestra cultura, de ser parte de la pampa, que es el gaucho, ¿sí? Y vamos a ver también, acá tenemos el gaucho y con todo su porte y con toda su presencia. Antes hablé del alambrado y vamos a ver después en otras pinturas, acá puse como ejemplo estas 3, pero podemos ver también cuando empiezan los primeros ranchos, los primeros cascos de estancia, los molinos. Todo eso empezó a generar un cambio en la pampa. Lo que estoy hablando es de la agriculturización que se generó en la pampa, ¿sí? Las pampas son tierras fértiles, tierras que permiten la agricultura y el ganado. Y este proceso de agriculturización fue muy importante económicamente para nuestro país, es importante para nuestro país, pero también generó un gran cambio en estas pampas, ¿sí? Y le generó un gran cambio, a ver la que sigue, a un emblema, que es este venado. Un pampeano en peligro, el venado de las pampas, ¿sí? Fíjense el mapa, ese mapa de Argentina, y van a ver el primer mapa con unos dibujitos, todo marcado, que era la gran extensión que tenía este venado. Habría miles, millones, había muchísimos venados en todo nuestro país, ¿sí? Un ciervo. Pero la verdad, la realidad, en realidad es que a este ciervo le gustan también estas tierras fértiles. Vive en estas tierras fértiles donde empezó este proceso de agriculturización, en el mismo lugar. Entonces lo empezamos a acorralar, le empezamos a sacar territorio. Y hoy fíjense algunos puntitos en el mapa de la derecha, que hay muy poquitos puntitos. Ahí en la provincia de Buenos Aires, en San Luis, hay algunos puntitos que demarcan la presencia de este venado. Hoy hay unos 200, habrá unos 2000 individuos de este emblema, ¿sí? Está protegido en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias se ha declarado un monumento natural y se le dio un grado de protección, y en algunas reservas o parques, como es el Parque Nacional Campos del Tuyú, por suerte se resguarda una población importante de este venado. Y bueno, seguimos ya para ir finalizando, hicimos un recorrido
muy rápido sobre 3 emblemas, 3 monumentos. El Yaguareté también es monumento, fue declarado monumento nacional, ¿sí? Dado el grado crítico en el que se encuentra. Pero vimos tres emblemas diferentes de nuestra biodiversidad, de tierra, de mar, y hablamos y hicimos un poco un recorrido sobre la importancia de nuestra biodiversidad y lo que nos está pasando. La biodiversidad no es ni buena, no es ni buena ni mala, ni útil ni inútil, solo es. La biodiversidad es, tiene un valor en sí mismo. Los seres humanos somos uno de los productos de este proceso y tenemos la posibilidad de reflexionar sobre él. Solo por eso la biodiversidad va a cobrar valor y por eso merece ser respetada, ¿sí? Siguiente. Y ahora sí, nos vamos despidiendo de este webinario. Espero perdón que nos pasamos un poco de la hora, pero es mucho para hablar. La verdad que fue una carrera dando datos y de resúmenes, pero espero que les haya gustado, que les sirva, va a quedar grabado, lo pueden ver luego más tranquilos, y los pueden también utilizar este webinario para ver con sus docentes, con sus alumnos. Nos encantaría que eso pase. Y bueno, tenemos un rol muy importante nosotros como educadores y como ciudadanos, de empezar a animarnos, a acercarnos a la naturaleza, a la biodiversidad, y empezar a participar, a informarnos, a consumir y a ser responsables como ciudadanos, a consumir responsablemente me refiero, ¿sí? La biodiversidad es una fuente de riqueza y está en nosotros que podamos realmente cuidarla y protegerla. Así que bueno, les agradezco, muchísimas gracias por la atención, por habernos acompañado en esta mañana, y vamos ahora en la última parte, ya para finalizar, a contarles que a partir de hoy empezó la inscripción de un nuevo curso gratuito y virtual que estamos dando y que vamos a empezar a dar, que es un curso de educación ambiental sobre especies amenazadas. La inscripción es hoy, ya está abierta la inscripción. Lo que tienen que hacer es meterse en nuestro sitio web, que ahora se los vamos, ahí ven arriba, que está la dirección de nuestro sitio web. Este curso va a constar de 5 clases, va a tener foros, va a tener actividades, va a tener trabajos para poder entregar, y va a tener un certificado de participación, ¿sí? El curso empieza la semana que viene, empieza el 14 de septiembre. Lo que empieza hoy es la inscripción, ¿sí? Y si vemos en la que sigue, les cuento un poco, que primero es importante que entren en nuestro sitio y que se registren, ¿sí? Que puedan generarse un usuario y una contraseña. Si ya están registrados, directamente entran y se inscriben en el curso, pero si no están registrados y es la primera vez que conocen este sitio, les pedimos que entren, que se registren, ¿sí? A ver la que sigue, que me parece que muestra un poquito más. Ahí van a ver en el lugar donde pueden entrar y poner un nombre, su mail, generen una contraseña, traten de acordarse de esa contraseña para poder después entrar, porque si hacen el curso van a tener que entrar todos los días, entonces es importante acordarse de esa contraseña. A ver la que sigue. Ahí está la flechita donde está el registro, ¿sí? De donde tienen que crear este usuario y contraseña. La que sigue. Una vez que entran con su usuario y contraseña, ¿sí? Van a crear el usuario, el contraseña, les va a llegar a su mail para activar ese usuario que han creado. Una vez que lo activan, ya pueden entrar, y cuando entran se van a fijar qué capacitaciones están ahora en este momento. En este momento van a ver que está activa la capacitación de especies amenazadas, y van a ver un botón verde bastante grande que dice inscripción al curso. Hacen clic ahí, y eso significa que ya están inscriptos al curso, ¿sí? Y la semana que viene ya van a poder entrar al curso. A ver la que sigue. Entonces, a partir de hoy pueden inscribirse, ¿sí? Tenemos un cupo limitado, en el transcurso de los días pueden entrar, crear tu usuario, inscribirse, y la semana que viene vamos directamente a empezar con el curso, ¿sí? El curso, como dije, son 5 clases y que se publican una vez por semana. No es necesario que estén online. Una vez por semana publicamos las clases, y ustedes a su tiempo, cuando pueden, entran, leen las clases y van respondiendo las propuestas que les brindamos. Bueno, los dejo, no hago más largo esto. Muchísimas gracias por habernos acompañado, y que tengan un buen día. Hasta luego. Muchísimas gracias, Sole, y gracias claramente a todos los que se sumaron.
Perdón, había un eco, por eso estaba un poco, me confundí un poquito, ya está resuelto. Les contamos también que sobre este curso que estaba contando Sole, esta tarde vamos a estar subiendo un video con las instrucciones sobre cómo pueden registrarse. Además, no es complejo, pero por las dudas, por si alguno lo necesita, va a tener ahí. El curso, por lo que nos comenta Silvia ahí en un chat, el curso no tiene un horario específico. Las clases de los cursos se suben los días lunes, pero la persona puede realizar esa clase en cualquiera de los días de la semana, por eso es un curso virtual, las clases se cargan, y aquellos que están registrados pueden acceder y hacerlo en el momento que les quede más cómodo, dentro de esa semana en la que la clase queda cargada. Por nuestro lado, agradecer enormemente a la gente de Santander que nos permite hacer todo esto. De mi lado personal, agradecerle enormemente a Sole y a Fede, contarles que una vez más me encantó el curso, la charla que acaban de dar. Digo, me parece que está buenísimo y que es una forma de acompañarnos también por la mañana y de contar un poco algunos temas que para nosotros son realmente claves e importantes, y ojalá que para todos haya sido el mismo placer que fue para mí. Nos vamos a ver el mes que viene en un próximo webinario, esta vez sobre compromisos ambientales urbanos, ya cuando tengamos un poquito más cerrada las fechas se los contamos. Ojalá se puedan sumar también al curso. Para ello, acuérdense de entrar a educacion.vidasilvestre.org.ar y nos vemos muy prontito. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Se nos hizo un poquito más largo esta vez, ya lo vamos a poder solucionar. Pero nada, nos gusta hablar de estos temas y entonces por eso nos extendemos un poquito. Ojalá haya sido lo mismo para ustedes. Lo último que les digo es, acuérdense, el curso es completamente gratuito y se pueden inscribir a partir de ahora. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Gracias, Martín, gracias a todos. Gracias, Sole.